Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, queridos compañeros de este Instituto El Sena, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en colaboración con mis compañeros de grupo, Jonathan Eduardo Parra, y Eduardo Julián Molina, y mi persona John Mario Rueda Miranda, del Programa Análisis y Desarrollo de Software, con ficha 2834947. Les venimos a explicar un tema algo complejo, de una manera, un tanto resumida, en este caso, ley de la inercia. Pero antes de entrar un poco en contexto, primero hablemos de quién descubrió esta ley, y con qué fin. El que descubrió dicha ley, fue Isaac Newton, un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Nació, el 4 de enero, de 1643, en Woolsthorpe. Él dedujo la ley de la inercia. Newton, al observar los objetos y sus características, llegó a la conclusión, donde estableció 3 leyes para la física. Hoy te voy a explicar la primera ley, y cómo nos afecta, en nuestra vida cotidiana. Así que, comencemos. Pero dirá, ¿esto para qué me sirve saber acerca de esta ley? Pues resulta que lo vivimos a diario. ¿Alguna vez te ha pasado que vas en un automóvil y este frena de repente y tu cuerpo se inclina hacia adelante? ¿Y cómo quedó madre? Pues es esta ley, la inercia, la cual nos dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Pero qué es la inercia? En realidad es la propiedad de un objeto de resistir cambios en su estado de movimiento o de reposo. La primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia, establece que un objeto permanecerá en reposo o uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Como podemos observar en los stickers o figuras de ejemplo, observamos que si un objeto está en reposo y se le aplique una fuerza, está sufriendo cambios en su estado de movimiento, es decir, si el objeto está en reposo y le aplicamos una fuerza, causa cambios en el estado de un movimiento, o en la forma de cómo un objeto puede estar en diferentes tipos. Este fenómeno ilustra claramente cómo la inercia actúa como una especie de resistencia natural de los objetos al cambiar su estado de movimiento o de reposo. La primera ley de Newton describe precisamente este comportamiento: un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La inercia establece que es una magnitud física que causa cambios en el estado de un objeto en movimiento, como la fuerza gravitatoria. En esta parte hemos realizado un experimento para detallar estos ejemplos cotidianos que mencionamos anteriormente, en el cual utilizo cosas que todos tenemos en nuestra casa: vaso, agua, un cartón y un huevo. Al colocar el huevo sobre el cartón, él permanece en estado de reposo e inerte. En este caso ninguna fuerza es aplicada sobre el huevo, pero, gracias a otros aspectos, como la gravedad y su peso, hizo que su masa quedara en caída libre, hasta que otras fuerzas lo detienen. Como vemos, estas fuerzas son el agua y el vaso. Esta es una breve explicación de cómo funcionaría esta ley en lo cotidiano. Ahora continuemos con el siguiente ejemplo. Este fenómeno ilustra claramente cómo la inercia actúa como una especie de resistencia natural de los objetos al cambiar su estado de movimiento o de reposo. La primera ley de Newton describe precisamente este comportamiento. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Como podemos observar, la fuerza que se le aplica al lápiz, que éste permanece en reposo, después que se le aplica dicha fuerza, va en una velocidad constante, y hay una fuerza externa que actúa sobre él, en este caso la pared, la que hace que éste vuelva a su estado de reposo cuando éste se estrella con la pared. En conclusiones, definimos la inercia, en el caso del experimento del huevo, la fuerza externa que actúa sobre él. Esta ley explica la inercia de los objetos. Esta ley se aplica a todos los objetos, desde los planetas en el espacio hasta las partículas subatómicas en el ámbito cuántico. Esta ley es fundamental para comprender el equilibrio de los objetos en el universo. Esta ley nos explica cuando los objetos están quietos o están en movimiento. Aplicaciones de esta ley en el ámbito social y productivo. En el ámbito productivo, esta ley es fundamental para el diseño y la fabricación de productos.
y sistemas eficientes, permitiendo optimizar los procesos y mejorar la calidad. En el ámbito social, su aplicación en campos, como el transporte y la ingeniería, contribuye a la seguridad y al desarrollo sostenible, impactando positivamente en la sociedad y reduciendo costos asociados. En cuanto a los procesos tecnológicos, actuales y futuros, la comprensión de esta ley es fundamental para el desarrollo de sistemas de control y propulsión avanzados, como en la robótica y la exploración espacial. Aplicación de esta ley en el futuro. Las leyes de Newton serán comprendidas y aplicadas a través de la interacción de partículas subatómicas, controladas por campos de energía cuántica, permitiendo la manipulación y modificación de la gravedad, la fuerza y el movimiento, a niveles microscópicos y macroscópicos. Y así hemos terminado esta presentación, compañeros del SENA y amigos de YouTube. Espero les haya gustado y les haya quedado en algún entendimiento sobre esta exposición. Gracias por ver el contenido.